Es que él hizo, Edgar hizo. No. ¿No? Dice aquí. Mi hermano hizo una primera portada Ah, mira. que era la que se estaba manejando, y después Elisena, cuando entró Elisena, decidió que esa portada no iba y cambió a esta. Sí, porque se tardó mucho en publicar este libro. No estoy seguro. Sí, sí, te quería decir. No llegas. Sí, ahí no está publicado. Ah, qué bueno. Sí, esa era una buena historia. Sí, si hubieras empezado. A mí me tocó un aniversario también de ellos, ahí en la cancha de... Ah, estás hablando ya. Ya. Si no, nos vamos a estar hablando de pitillo, nada. No, ahí muere. No, ya. Fíjate que a mí me encanta la oratoria, entonces resulta que era el primer consejo del tutor. Otro día, oye, ¿qué crees que no había de comer? Y vas, ¿no? Y estás en el tema que te toca, y vienes, te envuelves, te metes. Sí, porque vamos a empezar con Chivo Córdoba. ¿No? Que ni era Chivo ni era de Córdoba. No, pero no era de Córdoba. Pero se apellidaba Córdoba, ¿no? Se apellidaba Córdoba. Córdoba, ¿cuál era el segundo apellido? No, ¿Y su nombre? Ni siquiera es que ese es su nombre. Alberto Chivo Córdoba Ladrón de Guevara. Era su apellido. entonces era del PRIAN, ¿no? Pues quién sabe, pero era Ladrón de Guevara. Sí, porque era lo que decíamos hace rato. ¿Y por qué salió el americano? Ah, por el gordo. Por el gordo, sí. El gordo. Sí. Y regresamos al gordo. Sí. Que no era ladrón ni de Guevara tampoco. Oye, pero tampoco era muy de iglesias, ¿eh? O sea, de hecho, no. Era. No, tampoco. No. Es que ya le había puesto eso. Usa esto y edítalo. Fíjate que cuando me dijo Jan de este insulto, siempre pensé que era allá arriba. Cuando empecé a ver los videos de aquí abajo fue como, claro, o sea, en mi cabeza no lo concebía aquí abajo. Ándale. Pero es como estar dentro de lo que significa el CP, ¿no? Pero como fueron tantos años míos allá arriba, no lo concebí sino hasta que vi los videos. Me gusta la idea. Y ahorita que estoy sentado aquí y estoy percibiendo la Toluca, El ambiente. entra Toluca por la puerta, es padrísimo. Y hablas de Toluca aquí. Por ejemplo, me gustó la de que Lerdo, pues sí, no me había fijado de las funerarias. Lerdo tenía 3, 4. Sí. Ahí va, ¿eh? Ahora les aviso. Dinos. Vas a enfocar a Alejandro, más, mucho. Ahí va, ahora les aviso. Sí. 1, 2. Muy bien. Jueves 12 del día. Ah, sí. 12 del día, la hora del Centro Toluqueño de Escritores, que hoy tiene un invitado de lujo, decimos, Alejandro León Meléndez. Pero me permito que los poquitos que estemos, principiemos dándole un aplauso a su hermano, también miembro, a Edgar, que nos dejó no hace mucho,
y que con esto le hacemos un recordatorio. Bien, no voy a ser largo en mi disertación porque es la costumbre de que entre menos se vea el presentador mejor. Alejandro tiene una larga vida literaria, activa. Es más, en este año en su currículum vi que sigue haciendo obra y él es el autor de este libro que paréceme que fue el último con Elisema, que era la presidenta, que ha producido el Centro Toluqueño de Escritores. Él les va a decir esta y mil cosas más. Los dejo con la amable presencia del excelentísimo escritor Alejandro León Meléndez. Gracias, Raúl, gracias por tu presentación tan linda, tan exagerada. Se me hincha el pecho, ¿no?, con esta presentación. Bueno, pues sí, fíjate, mencionas a mi hermano. Curiosamente, él entró antes que yo, fue miembro antes que yo, porque fue becario. Cuando fue becario Alonso Guzmán, ese año gana Alonso Guzmán la beca con la novela, y mi hermano y otra persona que no me puedo acordar en este momento tuvieron menciones honoríficas, y al ser mención honorífica le dieron chance de entrar al Centro Toluqueño, que fue pues, este asunto de mandar un oficio, pedir ser parte y todo este asunto. Yo soy hasta el 2009-2010 que este libro, a mí me toca beca. Yo escribo el libro durante un año. Se tardó mucho en ser publicado, como por el 2011 creo, no me acuerdo bien. Sí, 2011, fueron como 2 años de que se publicara. Yo no estoy seguro de que sea el último, yo creo que es el último, y por lo menos creo también que soy el último becario. No puedo asegurarlo, porque sí me separé un poco después de estos años, de 2011-2012, yo me separé un poco de todo, te dije hace rato, del ambiente literario, cultural. Me salí de trabajar del gobierno, me salí de trabajar de todas estas cosas y me fui a vivir una vida propia, personal, a seguir creando, porque bueno, escribir ya sabes, no se puede dejar de hacer, pero no estuve cerca. Entonces yo no estoy seguro de que sea el último becario, casi lo creo, y pues no lo sé. Recientemente, este año 2024, regresé a vivir a la ciudad de Toluca. Sí, también vivía afuera, estuve viviendo en Metepec, en Calimaya, y una de las cosas que hice fue querer hermanarme con mi ciudad, con la ciudad que me dio cobijo tantos años, y comencé a visitar otra vez el Centro Toluqueño de Escritores. Tenía mucho tiempo de no visitarlo, por lo menos desde el 2012, 11, una cosa por el estilo, ¿no? Justamente el tiempo que se publicó este libro. Y pues reencontrarme con Jan, con Rocco, con la gente del centro toluqueño, con el espacio, es una cosa maravillosa. Por eso cuando Jan me dice, oye, ¿te lanzas a hablar del centro toluqueño? Pues yo le dije que sí. Realmente las experiencias vividas aquí fueron muy importantes, ¿no?, para mí. La época, a mí me tocó vivir la época de Eduardo Osorio, yo lo recuerdo, era el director del centro toluqueño. Alejandro, ¿sí lo conociste? Sí, claro, Alejandro sí lo conocí. De hecho, el libro de Tunastral que le hace Alejandro, yo lo prologo. Conocí a Alejandro, pero no me toca el centro toluqueño con Alejandro aquí. Me toca el centro toluqueño con Eduardo Osorio, después con Porfirio Hernández, después con Elisema, que es lo último, ¿no? Salud celular, el doctor David Mejor. Saludos. Tenemos visita, qué bueno que hay. Qué bueno, gracias. Que estrena la librería. Pero recuerdo justamente este asunto de estar visitando. Lo recuerdo, a ver, a lo que iba es, recuerdo el centro toluqueño más a él como director, lo recuerdo más como tallerista, ¿no? Y yo lo que llegaba a hacer con mi hermano, esto es para acá, sí, claro. Con mi hermano, con David Coronado, con Arturo Villacallejas, esta gente con la que yo me reuní aquí, que nos veíamos aquí. Hay por algunos nombres que no recuerdo bien, Hugo. Veníamos a meternos ahí arriba, que es lo que te decía hace rato, y pasábamos horas maravillosas hablando de nuestra literatura, nuestros cuentos, criticándonos, burlándonos entre nosotros, lo mal que escribíamos, lo bien que escribíamos.
defendiéndonos. Y me toca la época del centro toluqueño del encuentro Los Mil y un Insomnios, ¿no? que significó para mí y para muchos de nuestra generación que venimos aquí, viajar en buena parte del país. Incluso a mí me tocó ir con Alonso Guzmán, con David Coronado a Guatemala, ¿no? Yo por parte del Festival del Cuento Brevísimo nos fuimos a Guatemala a leer nuestros cuentos. A mí me tocó, esa época era mi época de escribir cuentos escatológicos. Yo escribía de orina y de cosas feas, que bueno, que ya se acabó esa etapa, pero la tuve, ¿no? Me fui a Guatemala a hablar de esas cosas allá, y lo recuerdo con mucho cariño. Los cierres del festival te habrá tocado en Ixtapan de la Sal, uno o dos, ¿no? Me acuerdo de uno o dos, a lo mejor fueron más, Donatico. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo este maratón de cuentos brevísimos en Ixtapan, y de pronto las campanas de allá empezaron a sonar, y fue como me senté, me tocaba hablar, y dije, bueno, vamos a guardar silencio porque este es un concierto para palabras, para poesía y campanas, ¿no? Una cosa padrísima que nos tocó vivir en esa época del centro toluqueño. Y me acuerdo de las... perdona que estoy hablando de eso, porque por eso veníamos a hablar, ¿no? A eso veníamos a hablar del centro toluqueño. Esa es la historia. Fíjate que estacioné aquí abajo, estoy haciendo grabaciones de videos para mis redes sociales, y grabé ahorita hace unos minutos la puerta del sótano, ¿no? Para afuera, porque ese lugar, bueno, si bien el Alejandro Elciaga, el foro Alejandro Elciaga que está aquí abajo, tan especial, tan mágico, tan caluroso, tan específico, ¿no? Todo lo que tiene, todas las cosas que vivimos ahí, no solo era estar ahí en presentaciones de libros, en obras de teatro, etcétera, en exposiciones, era después la cháchara de artistas que nos reuníamos allá abajo. Se abrían las puertas del sótano, y ahí en el estacionamiento, en la parte del estacionamiento que da el sótano, pues a fumar como chacuacos, a pistear. Siempre pisteamos. Me tocó pistear vino, porque yo no traía para mis chelas, ¿no? Y era el vino que nos daban aquí, pues, o sea, no era más que de ese, con vino. Después la cruda era muy fuerte, ¿no? Pero ahorita acabo de grabar la puerta y me acordé mucho de estas noches que salimos las 9, 10 de la noche. O a veces más tarde. O a veces más, bueno, sí, nos seguíamos, claro. A mí no me tocaba, ¿sabes qué? Yo vivía en Chapultepec, en el municipio en aquel entonces, con mi hermano. Yo tenía que irme temprano siempre, porque sin coche, pues había que agarrar camión. Entonces aprovechamos a los amigos todo lo que pudiéramos, y después nos íbamos, ¿no? Y procuramos irnos caminando hasta la terminal, donde salían los camiones, que no es tan grave, ¿sabes? Parece mucho, pero bueno, siempre he caminado mucho. Entonces íbamos caminando hasta la terminal, y ya agarramos el último camión. Salía a las, creo que como las 10 y 5 de la noche, una cosa así. El último camión, ya fuera a Tenango, a Tenancingo, a Santiago Tenixtenco, en alguno de esos lugares me dejaban en Chapultepec. Entonces yo no me iba hasta tan tarde de estas reuniones, justamente por eso, porque había que ir. De hecho, durante los talleres literarios de los jueves, lo recuerdo bien, eran los jueves, salíamos y nos íbamos a caminar, ¿no? Pues llegábamos muy temprano, que eso hice hoy, fíjate, llegué a las 11 de la mañana, estaba cerrado, pero entonces llegábamos a las 11 y nos íbamos a comer tortas baratas de aquí, ¿no? De las de aquí al lado, de aquí enfrente, Que siguen, ¿no? ahí están algunas. Recuerdo la vez que pedí una de bistec y me di cuenta que era soya, y le dije, no me digas que es de bistec, dime que es de soya y te la compro. Y no volví a comprar una de bistec, pero sí, de las que no sabían la soya, sí me las comía. Hay una anécdota rápida, no me gusta interrumpir. No pasa pero nada. Está la escalerita, a ver si la pasamos después, así, pequeñita, difícil de subir, y yo no me explico, les decía, cómo ahora voy casi arrastrándome, voy subiendo con un cuidado de viejito, porque ya van como 2 o 3 percances graves, de otra gente, y ahí voy subiendo, pero yo no explico cómo después de 3 botellas de tequilota de esas grandotas,
bajábamos y subíamos Sin corriendo. problemas, ajá. Ya esa fue la anécdota y ya no te vuelvo a interrumpir porque está muy sabroso lo que estás platicando. Bueno, me estoy platicando sin orden, estoy platicando como me acuerdo, como llegan las memorias, ¿no? Fíjate que una de las cosas que pasó, ahorita que mencionas la escalera, que pasó cuando regresé a visitar al centro toluqueño este año, a ver a Rocco, a Jan, me encontré con el mural de Rocco y de... Rocco. ¿se me fue su nombre? ¿Cómo? De Asdrúbal. No lo conocía, para mí fue una sorpresa muy linda porque ese mural pues es como entrar, es como un portal, se genera como un portal hacia otra dimensión, que era la que yo recordaba, de la dimensión creativa y arriba, ¿no? Estar, pues arriba para mí era crear todo el tiempo, era la creación y hablar de creación, y estar creando cosas, inventando cosas, criticando, hablar, o sea, era ser escritores. Fíjate que he estado pensando toda esta semana justamente eso, ¿no? Tengo en mi quehacer contado los años de escribir, tengo pues, más de 30 años de escribir. No soy un Alberto Chimal, ni mucho menos, no tengo el nombre de uno de los grandes, toluqueño o no toluqueño, a pesar de la cantidad de años que tenemos. Habemos muchos así. Pero sí ganaste un concurso nacional. Sí, ya tengo uno nacional por ahí. Pero, ¿dónde iba a ir? Con la que no eres Alejandro Chimal. Pero... Claro, bueno, de hecho ya se me fue, pues, pero tenemos un buen bagaje de ser escritores hace años. O sea, ya sé dónde iba. Me he preguntado mucho esto, ¿qué es ser escritor? ¿Qué significa a pesar de no ser famoso, importante, etcétera? Y esos momentos en el Centro Toluqueño de Escritores, sobre todo a la hora de los talleres allá arriba, o a la hora de las presentaciones allá abajo, eso era ser escritor, ¿no? El estar rodeado de gente que habla, que respira, que piensa, que vive, que exuda exactamente lo mismo que tú exudas, ¿no? Escribir, crear, inventar, y tratar de ser mejores como escritores todos los días, ¿no? Tratar de vivir todos los días la experiencia de la creación, de la producción literaria, como quieran llamarle, ¿no? De estar generando ideas, aventuras, países, mundos que no existen o que sí existen, ¿no? Ahorita en estas grabaciones aquí abajo que les digo con mis redes, de pronto el sótano, el estacionamiento que está aquí abajo de nosotros, es perfecto para un cuento de terror. A mí me llama muchísimo la atención, todas las puertas de los diferentes locales de allá abajo son como muy parecidas, menos la de la iglesia, ¿no? La de la iglesia es como, o sea, seguro que si tú entras a la puerta de allá abajo, si no sabes que es de la iglesia, seguro entras no sé, al submundo del infierno y ahí te va a esperar el demonio para seducirte con algo exquisito, ¿no? Mujeres hermosas o alcohol. Vete a saber, pues, o sea, esa puerta no cabe, no está ahí, no pertenece a ese lugar, sobresale, ¿no? Y entonces, vivir esto con los escritores de nuestra edad más grande, los que nos enseñaban, convivir con los enormes escritores de Toluca, pues fue una de las experiencias más hermosas que hemos tenido. Me atrevo a decir que mucha gente, ¿no? Saluda a David Coronado, que era parte de esta banda mía personal, a Arturo Villacallejas, que también murió antes que mi hermano, un poquito antes también de la misma edad. Pero éramos como los 4 o 5, de pronto nos reuníamos a ser nosotros mismos. Bueno, resulta que David y Arturo Villacallejas vivían también en Jalatlaco, entonces también era de Rubos caminar hacia la terminal, después de habernos comido una torta de los portales barata, que nos alcanzara el paro, y hablar de letras y libros, y añorar, veíamos todos los libros producidos por el CTE, y añorar ser publicados por el CTE, ¿no? Por Tunastral, bueno, estábamos aquí y era todo CTE. Y bueno, pues llegó un momento que tuve que alejarme por motivos personales del medio, como te dije hace rato. No está grabando este micro, ¿verdad? No puedo quitármelo. Porque le acabo de pegar y dije, pues se va a escuchar horrible en el video. Entonces, pues ahorita, bueno, estoy viendo las lecturas las presentaciones de la obra del CTE. Desde hace varias semanas las están transmitiendo, que enhorabuena, las aplaudo. Y como te contaba hace rato, y lo voy a decir ahorita también en vivo,
cuando me dijo Jan de estas transmisiones, pensé que eran allá arriba porque mi expectativa era esa, pues la parte creativa está allá arriba. Pero empecé a verlas aquí y dije, claro, tiene sentido. Porque aquí está Toluca, pues, o sea, aquí entra Toluca. De hecho, estoy sentado y estamos viendo hacia afuera, escuchando el murmullo de la gente, escuchando los ruidos de las tonterías, justamente, de las dulcerías de aquí en Chino. Todos los peatones que pasan se quedan viendo. Se mete a Toluca aquí y es una experiencia bastante acertada, la de que se hagan aquí, que todo el mundo pueda ver, que todavía existe este lugar, que todavía se debe visitar este lugar, que se debe, pues debes conocer qué es lo que hay aquí dentro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta invitación, está siendo muy, muy padre estar aquí, respirando Toluca, como se debe, ¿no? Como se debe. ¿Qué es para ti el escribir? ¿Qué es para ti ser escritor? Mira, en aquel entonces, el entonces de lo que ya me lo viví aquí muchísimo tiempo, era crear en mi casa y venir aquí a compartir, ¿no? Con otra gente igual. Ahora es diferente, el escribir para mí es diferente en este momento. Es algo mucho, mucho más interno que antes, ¿no? Y te voy a decir algo, este libro que acabas de mencionar, que fue, según yo, el último becario del CTE, habría que confirmarlo, fue un libro fue el último texto que hice pensando en que alguien lo juzgara para bien. Lo planifiqué pensando en un jurado tiene que decidir que eso vale la pena. A partir de la publicación de este libro y otras experiencias que se conjuntaron al mismo tiempo y que yo tuve que alejarme, insisto, del mundo literario y cultural del Valle de Toluca, de todos, he comprendido algo diferente, ¿no? Y en la actualidad, y para responder directamente a la pregunta que me hiciste, ya no escribo para absolutamente nadie más, mucho menos para juegos, ni siquiera para mis hijos, ni siquiera para mi esposa, escribo para mí, ¿no? Absolutamente. Pero escribir tengo que hacerlo todos los días. Yo escribo todos los días. Como te imaginarás, una buena parte de eso no sirve, no termina funcionando, pero todos los días escribo, y no es por la disciplina per se, es para poder seguir siendo yo mismo, ¿no? O sea, es que sí, dicen todos, hay que publicar, hay que escribir diario porque somos escritores, y solo así la disciplina, mis polainas, literalmente es, si no escribo, dejo de ser Alejandro. Eso es para mí escribir. Escribo lo que necesito para mí. Y en la actualidad mi literatura es bastante ligera, ¿no? Es fantasía épica. Estoy por publicar una novela corta, de unas 140 cuartillas aproximadamente, para niños, de fantasía épica. O sea, un planeta distinto, un mundo diferente, con seres diferentes, etc., ¿no? Nada que sea lo académicamente correcto, lo que me vaya a dar un premio en una organización cultural o literaria, o vaya a conseguir publicación en una editorial importante, ¿no? O sea, es algo mío totalmente, escribir es así. O sea, ¿tú lo ves como? Tú estuviste con Roberto Fernández Iglesias. Leí que Chimal te animó y te ayudó y lo trataste. Estuviste con la última generación, donde está un muchacho López, que hizo un libro desacralizando la literatura que teníamos aquí, mete chascarrillo, no sé dónde quedaría el libro, pero también estaba el que está en la universidad que nombraste, ¿cómo se llama? Que también te escribe estilo más allá de la onda de Ariciaga. ¿Tú cómo te identificas o con quién te identificaste y quién te parece que influyó un poco en ti de todo esto, o a nivel nacional e internacional? Ah, qué pregunta tan buena. Es muy extraño porque yo tenía contacto muy cercano con Roberto Fernández Iglesias, con Margarita Monroy,
gente muy querida para mí, al mismo tiempo que yo tenía contacto con Eduardo Osorio y el Centro de Toluqueños Escritores. Y estamos hablando de la época en la que estas dos entes, estos dos grandes planetas toluqueños, Roberto y Eduardo, están peleados, ¿no? O sea, lo sabemos. Sabemos que en algún momento Roberto se enojó con Eduardo, creo que es así, pero pudo haber sido al revés, y se dejaron de hablar. Creo, bueno, la versión que me contaron es que Eduardo decide convertirlo en una AC y Roberto dice, te estás perdiendo de todo lo que te estaba dando el ayuntamiento. Y Eduardo decía, pero es libertad, sí, pero tienes no sé qué. Entonces ahí las dos versiones se separaron, pero yo estaba muy cercano a ambos. De hecho, en algún momento en algún blog publiqué justamente esto, que yo me sentía, o sea, bueno, para Roberto, yo trabajaba para Roberto, o sea, no solo era mi amigo, sino me pagaban un sueldo de Tunastral, me pagaban un sueldo por estar con ellos, y pues mamaba de toda la forma de pensar de Roberto, pero llegaba acá los jueves y era pues la literatura creada por Eduardo, ¿no? No es que él nos dijera cómo crear literatura, no quiero que se malinterprete, pero sí es una influencia muy fuerte, ¿no? Entonces, a nivel local, yo me sentía, bueno, no me sentía dividido, me daba mucha risa poder hacer eso, ¿no? Poder sentirme parte de ambos mundos que estaban separados por... ¿no? Pero bueno, en realidad, después me di cuenta que incluso la literatura del Valle de Toluca tampoco era necesariamente Tunastral CTE, ¿no? También era otras cosas. Hay una asociación que mencionan gente como Luis Antonio, por ejemplo, previa al CTE. Huemac, lo han mencionado muchísimo. Yo de Huemac, por supuesto, no sabía nada. Cuando yo llegué, Huemac ya no existía, o más bien ya existían otras cosas, ¿no? Entonces yo de esa historia yo no soy parte, ¿no? Pero también sé y entiendo, porque lo han mencionado, que pues también ayudó a conformar lo que significa este imaginario literario del Valle de Toluca principalmente, ¿no? Pero Alberto Chimal un poco es lo mismo, más que más grande, ¿no? En el sentido de fama. Él tiene un libro publicado aquí que cuenta el rumor que se lo acabó. Dos. Cuenta el rumor, y a mí me lo dijo Alberto alguna vez, que si era cierto, que el libro de aquí, el primer libro que publica, lo publica aquí en el Centro de Toluqueños Escritores, y luego él vino años después y se lo acabó. Lo compró todo para que no quedara resquicio de eso, pero hace poquito en las cuentas de Grafógrafes vi que estaban poniendo pedazos fragmentos de ese libro de Alberto Chimal perdido en el tiempo. Entonces yo dije, bueno, alguien lo tiene, ¿no? Y Alberto años después publica también en Tunastral, también es parte de la colección Libros de la Tribu, donde yo también estoy publicado, ¿no? Entonces, para mí no existía esta división, bueno, sí, porque era evidente, pero en mi interior yo pertenecía a ambos mundos, ¿no? Y fíjate que, y esto lo voy a decir en voz alta, ni Roberto ni Eduardo jamás me preguntaron por el otro o sea, onda chisme. Jamás Eduardo me dijo, oye, ¿qué está pasando en Tunastral? Jamás. Pero Roberto tampoco. O sea, no había su rivalidad, más bien, no siento que fuera una rivalidad, era un enojo, ¿sabes? O sea, de verdad estaban enojados y no había un intento de arrebatarle una cosa al otro, o sea, simplemente había respeto de ambos lados. Jamás tuve jamás fui objeto del chivo expiatorio, ¿no? Jamás lo fui, como se llame, creo que ocupé mala expresión, pero eso puedo decirlo de ambos. Hace mucho no veo a Eduardo, no sé cómo está el querido Eduardo. De veras se perdió el alma, pero oye, me estoy acordando que varios miembros del centro toluqueño han obtenido galardones nacionales e internacionales, ¿eh? El más vendido escritor, paréceme, que es Chimal, bueno. Ciencia ficción. ¿De qué sabes tú? A ver. No, la verdad es que yo no lo sé, insisto, yo me alejé de varias, de todo este mundo, pero yo creo que Alberto Chimal está hasta arriba en un ranking que pueda ser de ventas, de conocimiento, de premios internacional, ¿no? Yo supongo que en segundo lugar está Alonso Guzmán,
si nos ponemos en un ranking, o sea, estoy haciéndolo sin conocimiento real de causa, no es como una impresión. Diría mi bisabuela, a ojo de buen cubero. ¿No? Pero, pues, Félix Suárez, bueno, tienes, no puedo negar ahí lo que estabas diciendo. A ver, pues, dame más nombres. Arzate ganó, Jorge Arzate, Ajá. es que salen del centro y ganan en otros lados. A ver, Raúl Cáceres Carenzo, miembro del centro, ganó los Juegos Florales Tienes razón. en varias partes y en Yucatán hicieron un homenaje que se reía Lupita, su esposa, y decía, bueno, Toluca la fría, aquí no pasa nada. Le venían a hacer un homenajote y aquí ya mero lo corrían de la orilla de los sombrillos porque estaba viendo muy fuerte. A ver, El síguele. propio Alejandro Ariciaga. Tú estás contando cosas bien sabrosas, síguele. El propio Ariciaga. El propio Ariciaga, ¿no? El creador del centro turqueño. Sí, sí. El maestro Vilches aquí presente, bienvenido. Qué bueno que ando por acá, maestro. Pues son gente que tiene nombre internacional, por supuesto. Claro. O sea, gente que se reconoce fuera de, no solo fuera de Toluca, sino fuera del país, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, mi visión, la primera parte de mi respuesta fue muy sesgada y muy acotada. El de Metepec también se nos olvidaba. Marco Aurelio, no. Marco Aurelio fue a Colombia y ganó. Fíjate. Pero él es miembro del CTE, Él Marco es Aurelio. miembro del No CTE. fue miembro. De la primera generación. De la primera, dice bien Jenny. De la primera, que fueron tres grandes, fue. Luis Humberto Croswell también es el becario y que ya tuvo también. Oye, ¿y por qué no hace un homenaje a todo el montón de muertos? Pues sí, Brillantes, varios, claro, muertos. bueno, ya mencionamos a varios, Alberto, maestro Cáceres, El gordo. el gordo. Bueno, el gordo no fue miembro del CT y no se Sí, podría pues, ser. Sí, ¿no? Sí, Sí. Sí, es becario. Sí, el Fue becario. como de la tercera, De cuarta mi generación. generación. Ok, esa es una charla muy sabrosa, muy interesante, porque a mí me tocó pedir ser miembro, una vez que ganara la beca, yo pedí ser miembro del CTE. Con un oficio, ¿no? O sea, yo no sé si esta generación ustedes tocó hacer eso mismo. Está por estatutos, no solicitar ser miembro. O sea, ya tengo derecho a hacerlo, ahora tengo que pedirlo. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si Roberto lo hizo. Era automático. Ok, ¿no? ok. Era automático. Y ya eran miembros del CTE. Fíjate. Ganabas y eras miembro. Y Por te eso publicaban. alabo a Jenny y a Rocco que dicen primero los becarios. Y sí, Es sí, que porque ellos no son becarios. Se hicieron becarios honorarios. Claro, ¿quiénes? Rocco y Jan, sí, No, no. Yo alabo la idea de que sean puros becarios. Ah, de que sean los que vengan aquí becarios, porque era un lío ganar. Yo te felicito porque Gracias. Alejandro, Osorio y Elisena escogían a excelentes jurados. No había modo de tranza. Y entonces, fíjate, nada más traían a Eusebio Rubalcaba, en paz descanse. Fíjate. Traían al Rayo Macoy. Un día dicen que aquí con Alejandro vinieron votando por las escaleras, porque Alejandro traía de México un montón de gente. Sí, sí. Y Osorio, no se diga, ya ganó un concurso internacional también Lalo. Ahí está. Entonces, por premios no paramos. Pero, ¿qué crees? Hablando de ti, porque tú eres el invitado, estuve leyendo, me encantó. Yo adivino que eres guionista. Ahorita te cuento. Sí se escucha, sí se escucha. No, sí se escucha. Eres guionista. A ver, platícanos, ¿qué más? Bueno, no soy guionista, pero sí comencé mi carrera como escritor profesional, es decir, empecé a ganar dinero escribiendo, a eso de los 18 años recién cumplidos. ¿Cómo? Esto no debo decirlo, bueno, sí lo voy a decir, como guionista de cómics, o más bien de historietas, en el libro Vaquero. Ah, mira. Era una broma que yo tenía con Roberto hablando de eso, con Roberto Fernández Iglesias. Yo le decía que yo era un escritor más leído que él, porque a mí me publicaba el libro Vaquero, que tiraba como 50,000 ejemplares a la semana. No sé De una cosa. menos, Sí. de menos, ¿eh? Para ser muy honesto, vendí como 5 o 6 guiones, nada más, no me los aceptaban, eran muy especiales, a pesar de lo que puede parecer.
Y Roberto decía, no, yo publico en la prensa todos los fines de semana, si la prensa tiene más. No, yo le decía, el libro vaquero. Era una broma, por supuesto, porque, bueno, pero por eso empecé con el guión. O sea, mi primer trabajo como escritor fue como guión de historietas. Bueno, esa es una experiencia que luego podremos contar más adelante, dedicándonos a ello nada más, porque parecía que era muy simple, incluso a mí en aquella época me parecía muy sencillo, pero no lo era, ¿no? Y el guionismo me gustó mucho a partir de una clase en la SOGEM, porque también pasé por la SOGEM del Estado de México, bueno, cuando se llamaba SOGEM, me tocó ver la transición entre Celina García y Flor Cecilia Reyes, o sea, me tocó historia, pues, ¿no? En estas cosas. Y tuve un maestro de guionismo que era buenísimo como maestro, Mario Chagoya, importante guionista mexicano, que ya falleció también. Y ese señor me metió el gusanito de hacer, o sea, yo ya había hecho guionismo de manera empírica, con este hombre me encantó. De ahí que viene este asunto de este libro, que lo que yo intenté hacer para, a ver, insisto, yo vendí una idea, ¿no? Yo estaba vendiendo que los jurados dijeran, sí, vamos a darle la beca a Alejandro. Yo les dije a los becarios, yo puedo hacer un libro con un montón de técnicas literarias, o sea, va a ser guión de cine, guión de radio, guión de cómic, dije, va a ser una obra de teatro. Entonces, cada uno de los cuentos está escrito en forma de algo distinto, ¿no? Sí, resultó, fue muy divertido. A ver, la gente que pase por aquí, que vea, no tenemos, ¿verdad? Sí, todavía ¿Ah, sí? ya, muy pocos. Casi agotados, bendito sea. Léanlo, les va a encantar. Es una mixtura de estilos, de géneros y de todo. Y de géneros. Extraordinario. Está al revés. ¿Está al revés? Sí. Hasta eso, ya de acuerdo con el libro. Ahí está. Entonces, síguele, porque está muy ameno. Gracias. Bueno, pues ese es como sale ese libro, pues a partir, bueno, y también meto géneros diferentes, pues hablo, por ahí hay un cuento de Gran Guiñol, que yo nunca había escrito una cosa como esa. Fue una experiencia muy fuerte. Parte, sí, bueno, ok, de mi experiencia personal sobre dejar de estar lejos del mundo literario, etcétera, que ya he mencionado varias veces, fue que durante este libro yo escribí cuentos que no debía haber escrito emocionalmente, yo no quería, no necesitaba escribirlos. Y por ahí está este cuento que sucede en los baños, pues, todo sucede en Lerdo. Si uno recorre Lerdo va encontrando los diferentes lugares. Y entonces en unos baños que estaban a la entrada de Lerdo en aquel entonces, sucede una escena de violación. Yo escribí un cuento de Gran Guiñol y ese cuento me costó como 3 meses de escribirlo, son 8 páginas supongo, porque me lastimó muchísimo, me laceró. Y al final del libro pregunté, bueno, todo con tal de vender una beca, o sea, de vender que yo que me ganara la beca, estoy aquí jalándome el alma y rasgándome el interior, pues no lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, pero después también hay una historia que sucede en el Teatro Morelos, que es de vampirismo, así como muy romántico, ¿no? Una carta, está escrito en formato epistolar. Aquí me di el lujo de destrozar el cosmovitral en una historia de ciencia ficción, donde los personajes del cosmovitral salen del cosmovitral y rompen todo, o sea, desmadré la ciudad, o sea, de verdad, me divertí mucho en muchos sentidos, gracias, pero son muchos géneros, ciencia ficción, terror, Gran Guiñol. Es otra Toluca. Sí, claro. La Toluca bien diferente a nuestros cronistas, perdonándolos, que nada que ver. Esta es la Toluca mágica que todos llevamos dentro. Imagínate del cosmovitral saliendo el ave esa que pintas colorida en la noche. No, el otro te platica que por las flores y tú síguele. No, sigue tú, también está sabroso, pues, ¿no? Pues bueno, sí, cuando concibo la idea de este libro, en efecto, yo caminaba Lerdo. No porque tuviera que caminarla, porque no me quedaba caminarla, pero me gustaba caminarla y me intrigaba mucho la complejidad de esa calle, ¿no? Yo como peatón la veía como un territorio salvaje, ¿no? Había que ganar espacios, vencer al otro, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Mira, hablando de becarios. Qué raro. Y se fue el rey de Roma. Martín Mondragón.
Y cuando lo estoy escribiendo, yo ya tengo coche, no me acuerdo por qué razón yo ya tengo coche, y entonces ya me toca recorrer Lerdo con coche, ¿no? Entonces me toca vivirlo de otra forma. O sea, cuando concibo la idea a cuando lo escribo, ya es un Lerdo diferente, ¿no? Y sí, para mí hay una cosa que pongo que mi Eduardo me critica mucho, dice que no es cierto, probablemente no lo sea, pero yo cuando lo empecé a recorrer coche, de pronto vi dos Tolucas, la Toluca nice, en el sentido de tengo historia, tengo las grandes iglesias, tengo y la catedral, y la Toluca no nice, pobre o de alguna forma desprotegida, ¿no? Que es la que empieza a subir el cerro, ¿no? Como después del Lerdo. A mí, Eduardo me dijo que esa era una visión muy sesgada y que era falsa. Probablemente sea cierto, pero fue lo que yo vi en ese momento, ¿no? Esa fue mi Toluca. Recién subido a un coche y empezar a recorrer la ciudad en coche. Y pues bueno, también hay mucha de mi ignorancia en estos cuentos, porque había un edificio que también descubrí hasta que estuve en coche, no lo descubrí caminando, que hasta la fecha dice 345, 315, ¿cómo dice? Sí, un reloj. Un relojito que está como grabado en una lámina de metal, ¿no? Yo decía, ¿para qué será eso? Muchos años después, ya publicado el libro, mi esposa, que es periodista, me dijo, fue periodista muchos años, me dijo, es un periódico. 3 p.m. 3 p.m., gracias. De hecho el cuento se llama 3 p.m., sí. Es un periódico, o fue un periódico, ¿no? De estos, me decía ella, creo que es un periódico de estos que venden la nota, ¿no? Que van a los ayuntamientos y venden la, o sea, los boicotear, creo. no sé. No, ¿Sí? ¿sí? No sé. O sea, la verdad es que también estoy hablando sin conocimiento de causa. Como en aquel momento puse el letrero sin conocimiento de causa, ahora digo, fue como, no, es que era un periódico, o es el Huicoche, no tenía idea. Entonces, fue la Toluca que yo veía, en efecto. Que bueno, me puse a hurgarle a la Toluca que yo veía y adentro de mí, y terminé un poco lastimado, ¿no? Pues ahí está. Sobre suelo que serpentea. Este título también, ¿cómo se titulaba yo gané el premio, la beca, con un proyecto que tenía un título diferente al libro. ¿Y quién lo cambió? Yo, pero por petición de Licena, si no recuerdo mal, sí, de Porfirio no, fue de Licena. Y decidí, le propuse, bueno, este título y le gustó, decidí usar las heces a propósito. Mira. Por eso es sobre suelo que serpentea, porque era como pensar en esta Toluca, esta calle que va serpenteando, ¿no? ¿Y le gustó? Perdón, me pasó similar, porque el libro que hoy se llama El Gol que Desnuda, que es de fútbol, se llamaba Arriba los Diablos Rojos, y el mismo Osorio, que tenía un poder de convencimiento maravilloso, hablaba lento pero seguro, ¿no habla? Habla, espera. Dice, oye, ¿por qué no le pones El Gol que Desnuda? Y sí, y se le quedó, síguele. Ya no sé qué más contar. Exacto, no se siente. No, Bueno, pues pues. aquí hay un montón de preciosidades que comprar. Pues no sé si se valga leer algo. Hace mucho no abro este libro, muchos años. Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Tengo que ir por mi hijo a la escuela, ¿eh? Es complicado de pronto. Escribí muchos cuentos en forma de guión, de diferentes guiones. ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa importante de este libro, hablando de... El Pecador me encantó. Es que ese es un guión de cómic. Ah, Está escrito como guión de cómic. Así, de hecho, ese era como yo empecé La escribiendo así. Beata, el sacerdote, Ese es un guión de radio. el pecador. Hay pequeños fragmentos que están entre cuento y cuento. En realidad yo escribí un libro de cuentos y fue Alberto Chimal, que era mi asesor de beca. Ah, caray, casi nada. Exactamente. Solo lo vi una vez, ¿sabes? Pero fue suficiente. Me citó en la Ciudad de México, en un Vips, me acuerdo muy bien. Y estaba sentado junto a un escuincle que ahora es muy famoso. Es un estandopero. ¿Volpi? No, ¿qué sé? O sea, no sé por qué estás hablando con Alberto, pero es un estandopero. De hecho, nos hicimos amigos en Facebook y esas cosas, y de pronto
sé que se dedica ahora al stand-up, está dando clases de stand-up. Pero entonces, bueno, el hecho de hacerlo, Alberto Chimal lo que me dice es, conviértelo en novela. Y yo, ¿de qué estás hablando, Alberto? Nada está, o sea, todo, nada está ligado. Sí, ¿cómo no? Toda la calle de Lerdo, ¿cómo no va a estar ligado? Y entonces se me ocurrió crear, bueno, no se me ocurrió, él me pide que haga, que me propone que haga fragmentos que unan la historia, ¿no? Entonces, por eso escribí la historia del personaje que sube al taxi y va recorriendo todo Lerdo de Tejada y va recordando lo que pasa a partir de lo que ve o el periódico que trae en el coche, etcétera, ¿no? Pero bueno, hace muchos años no abro este libro y lo que me pasaba cuando lo presenté en la época de las presentaciones es que encontrar textos que no fueran guión era muy complicado, porque leer guiones en voz alta es súper difícil. Pero una cosa se puede presentar como teatro. Sí, de hecho tengo un guión teatral ahí. Ajá. De hecho, los personajes se dirigen al lector, ese cuento es justamente un obra de teatro, tiene cotaciones teatrales, etcétera, ¿no? Pero en lugar de voltear a ver al público, lo que hacen es voltear a ver al lector. ¿No? Yo lo pensé como cuento, no como obra de teatro. Entonces sí, es un poco complicado. A ver, este cuento tampoco tengo mucho que perder. Elisena se detuvo mucho en él para trabajarlo conmigo. Y años después, este hombre... Ay, mi memoria. El del sistema mexiquense, ¿cómo? Bueno, este cuento fue catalogado años después. Me pusieron, de hecho, me inscribieron en el sistema de mexiquense de escritores, no sé cómo le llaman. Dice, un fragmentito. 1. La vida se ha tornado una constante línea recta. Desde el fallecimiento de mi esposa e hijo en aquel alud camino a Coatepec, no tengo grandes razones para continuar la vida. Me refiero a que no tengo ya obligaciones más allá de la renta a finales de mes. Claro que la tristeza me invadió cuando recibí la noticia y por algunos meses anduve cabizbajo, ensombrecido, como imagino lo hacen la mayoría de los que han perdido a alguien. Pero mi vida siempre ha sido solitaria. No sé nada de mis padres, crecí en una casa hogar, donde no puedo decir que eché raíces, así que a los pocos meses del derrumbe que matara a la familia que había creado, me levanté y dije a trabajar, y así sigo hasta hoy. No tengo sueños de grandeza, en tanto que ya no soy un jovencito, tampoco albergo una necesidad especial por morir, en tanto que no estoy tan viejo. No necesito una nueva pareja, porque ya tuve una y con eso basta. No necesito dejar memoria genética de mi existencia, porque ya lo hice una vez y no funcionó. Esto lo cuento no por el afán de buscar simpatía entre ustedes, sino para dejar constancia de quién soy. Tal vez lo único que pido es que no se me tome por loco, porque aunque no se crea lo que estoy por relatar, mis acciones sí pueden ser consideradas las de un hombre sin sentido común. Pero debe entenderse una cosa y solo una. Mi razón de existir está en la existencia misma. Vivo porque se me concedió vivir, y el tedio de las tardes y las noches, la perspectiva de hacer lo mismo día a día, me llevaron a involucrarme en esta historia, y esta historia me obliga a dejar constancia de que existo, de que estuve esposa e hijo, y aunque ya dije que no albergo especial deseo de morir, si eso llega a suceder en las próximas horas, espero, al menos, no morir del todo. Hace una semana conocí a aquel hombre en plena época de lluvia. Debo decir que la de este año ha sido particularmente larga y problemática, porque empezó antes de tiempo y el día de hoy, cuando están a punto de quitar los adornos nacionales, continúa. Las zonas costeras han anunciado inundaciones, las tormentas siguen arribando una tras otra, y esta ciudad tan alta e insólita, que no está preparada para las contingencias, se ha anegado como siempre en cada temporada. Los encharcamientos han sucedido principalmente en la calle de Lerdo de Tejada, donde se encuentra la cantina en la que a diario entro a tomar mis cubas al finalizar la tarde, lugar donde todo inició. Esa noche llovía de verdad, pero no era la primera vez. Contra la puerta metálica del local, el agua golpeaba y desde adentro parecía un pleito callejero. Llevaba una cuba extra a las acostumbradas porque además del frío tenía los pantalones y calcetines mojados. Era tarde entre semana, la mayoría de los clientes se había ido a casa a enfrentar sus propias existencias. Solo quedábamos el cantinero y yo, y manteníamos el silencio cómodo de los que se conocen y de nada les sirve hablar para seguir conociéndose.
Fue cuando el hombre entró, era alto, llevaba gabardina y sombrero de fieltro que puso sobre el perchero de la entrada, giró a la barra e hizo un leve movimiento de cabeza a modo de saludo. El cantinero y yo correspondimos de igual modo. Yo creo que aquí le paro, ¿no? Ya es suficiente. Un aplauso. Gracias. Gracias. Sí, de hecho, esta historia sucede aquí, del otro lado, pasando la plaza. Entonces, eso es. Tenemos una costumbre, Alejandro, de que los que están, siempre tenemos gente. Pregunten, Échale. digan, ¿qué te parece? ¿Qué le preguntan a Alejandro? Juan, ¿qué le preguntan? Poncho Virches. Pues tenemos mucho talento, muchísimo. Y en escritura, pues ahorita con lo que acaba de leer realmente se ve muy cinematográfico, son guiones, ¿no? Y yo creo que lo que escribas es muy visual, entonces muy descriptivo, pero sabrosamente descriptivo. El problema de mi pregunta es, ¿qué pasa con las editoriales? O sea, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo un escritor de Toluca, con esa frialdad que tenemos los tolucos, cómo un escritor de calidad pues puede llegar a, bueno, hablamos de Alberto Chimal, etcétera, pero se tiene el apoyo? ¿Cómo se puede editar? ¿Cuáles son las mayores dificultades? Qué buena pregunta. Bueno, a ver, es bien difícil responder esta pregunta para mí. Bueno, no es difícil responderla porque sé la respuesta. Es difícil que yo pueda explicarla, y que no se vea mal o que no se malentienda. Vengo de una familia de creadores de alguna forma, ¿no? En mi familia hay pintores, hay actores, etcétera, pero también vengo de una familia de emprendedores y empresarios. Y crecí viviendo sin sueldo, de mis papás vivíamos de negocios, ¿no? Y mi perspectiva en este momento de la vida, sobre todo viendo cómo funciona el mundo ahorita en 2025, creo que todo debe pasar más por la autopromoción e incluso la autoedición que por esperar que alguien nos descubra en este marasmo ¿no? Creo que tenemos que hacernos cargo, creo que es el momento de hacernos cargo. Creo que ya no es el siglo XIX, ya ni siquiera es el siglo XX, es el XXI y deberíamos estar pensando en cómo nos promovemos. Esto no es sencillo, ¿no? Crecimos, yo crecí, llegábamos aquí, de eso platicamos, siempre con la esperanza de que se nos descubriera. Me acuerdo mucho de una clase en la SOGEM de Metepec, donde uno de los maestros, no voy a decir su nombre, no es malo, pero lo voy a decir, nos dijo que él lo que siempre anheló y lo que nos deseaba es que tuviéramos la fama del escritor. O sea, la fama de la que no te detienen en la calle para pedirte autógrafos y te molestan, pero es la misma fama que te abre la puerta del restaurante y te dicen: ay, maestro, pásele, aquí tiene usted un espacio en su restaurante porque usted es famoso e importante. Eso es una perspectiva de finales del siglo XIX, principios del XX, que ya no es lógica ni posible. He estado viendo mucho lo que pasa en Europa, lo que pasa en Sudamérica, incluso lo que pasa en México con los jóvenes, y nos preguntamos por qué los jóvenes no están aquí. Bueno, porque ellos están haciendo sus movimientos sin preocuparse por nosotros, ¿no? O sea, de verdad, o sea, acabo de ver un escritor que tiene vendidos no sé cuántos cientos, miles de ejemplares de su poemario. El señor no sabía que existían las becas en el del país, ¿no? No las necesitaba, nunca las buscó. ¿Qué hizo por moverse? ¿No? Creo que deberíamos, con todo el dolor de mi corazón, deberíamos darnos cuenta que este presente es distinto, dejar de esperar magia del gobierno, de las editoriales, que tenemos décadas esperándolas y no llegan, y creo que tendríamos que apretar los huevos y decir: vamos, yo voy por mi trabajo. En España, que hay mucho movimiento de esto en España, estos jóvenes, hay como una gran comunidad de jóvenes que están promoviéndose los unos a los otros, pero son puros jóvenes. Sus libros, sus libros de poesía, sus novelas, sus libros de cuentos,
tienen canales de YouTube, canales de Discord, canales de Instagram, y hacen sus videos y de pronto dicen, ay, me encontré con tal persona. Nos reunimos tantos, y así como nos reuníamos nosotros de jóvenes y platicamos esto que pasaba ahí abajo, ahí arriba, ahora ellos lo hacen, pero lo hacen de manera pública, ¿no? Entonces uno promueve el libro del otro y son 10, 20, y se van sumando autores a estas comunidades virtuales y están vendiendo sus libros, ¿no? Hay algo que me preocupa, que es la calidad de esa literatura, pero en lo que yo pienso es, con lo que yo sé, con lo que me dejó Roberto, Eduardo, toda su generación, todas estas cosas, si yo agarro eso y aprendo de los chavos, yo estoy en este momento en un punto privilegiado, ¿no? Yo, de verdad, yo, Alejandro, creo que tengo lo mejor de dos mundos. Y mi invitación es a los autores de mi época, y bueno, todos, pues, a todos nosotros, los coetáneos, que aprendamos lo bueno de las viejas generaciones, lo bueno de las nuevas generaciones, y lo conjuntemos todo. Creo que ese es el camino, Alfonso. Estoy convencido, y es muy doloroso decirlo, pero también es mucho más satisfactorio, creo. Esperar la beca, ¿no? ¿Cuántas becas hemos participado? Sí, tuve una, yo tuve 2 premios nacionales, una beca y un premio nacional, ¿no? ¿Sabes? Lo pienso ahorita, veo que se anuncian los premios de las editoriales, y digo, madre santa, yo cuando era chavo, si me hubiera ganado eso de chavo, hubiera vivido un año, año y medio, ¿no? Si ahora me gano lo que ofrecen estas editoriales, pues me alcanza para 2 meses, porque tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar ¿no? Gasolina, estacionamiento, etcétera. Aspirar ahora a una beca, aspirar ahora a un premio literario, no vale la pena. O sea, mejor creo que tiene que ver con esto, de ser conscientes y agarrar los pantalones y decir, me promuevo, y yo soy quien se encarga de esto, ¿no? Y me apalanco de quienes están haciendo lo mismo que yo, pues, ¿no? Por eso celebro tanto la hora del CTM, porque me parece que es una gran idea, un gran inicio para que esto funcione así. Espero haber respondido. No, sí, excelente. Y algo reciente que estás escribiendo, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? Gracias, Jan, sí, perfecto, porque si no, además mi esposa no me abre la puerta de la casa si no lo digo. Tengo un sitio web, alexleonmelendez.com.mx, pero ahí en mi sitio web, en la primera página, hasta abajo hay un cuadrito que dice, déjame tu correo, déjame tu mejor correo. Yo estoy escribiendo una newsletter todos los viernes de manera gratuita, se llama The Sideshow, que los sideshows eran espectáculos callejeros, alternativos, donde se exhibían cosas falsas o mentiras o verdades, ¿no? Cadáveres, el arma que mató a tal persona, el anillo que está maldito. También se exhibían estas cosas, donde la niña que fue maldita y que apareció con mitad iguana, mitad niña, y son un espectáculo de espejos, ¿no? Esas cosas aparecían en los sideshows, entonces así le puse a mi newsletter. Es una carta donde yo hablo de cosas extraordinarias todas las semanas. Los viernes a las 10:28 de la mañana yo envío una carta a los que están suscritos de manera gratuita. Mañana vamos a hablar de la primera novela de ciencia ficción, que no fue Frankenstein, no fue Mary Shelley, sino fue una mujer casi 100 años antes que Mary Shelley, que se llama Margaret Cavendish, con una novela que se tituló, en 1666 fue publicada, se tituló A Blaze World, y esa fue la primera novela de ciencia ficción escrita por una mujer en 1600, y eso lo cuento mañana, siempre en la newsletter de mañana, es gratis, o sea, van, dejan su correo, aceptan que van a recibir mis correos y todas las semanas reciben un correo, ahí pueden saber lo que hago. Y en todas las redes sociales, Jan, también, como @AlexLeonMeléndez, Instagram, TikTok, Facebook, hasta LinkedIn, y ahora hasta Blue Sky tengo @AlexLeonMeléndez en todas, mi nombre completo, ¿vale? Pero mejor vayan al sitio web y suscríbanse a la newsletter y sabrán de mí todas las semanas. ¿Están invitados? Por favor, cuando quieran. Creo que nos pasamos un ratito agradable y nos pasamos Yo de muy tiempo sabroso. tal vez, ¿Con qué conmigo? solito se fue el río de palabras de Alejandro, que nos mantuvo recordando, que nos enseñó
y que pues vamos a hacer una cosa, Alejandro. Tú diles a los que te oyeron, vieron y te van a seguir viendo y comprando, que lo esperamos todos los jueves de 12 a 1 en la hora del Centro Toluqueño de Escritores. Ahora tú que seas el que invite. No se les olvide a toda la gente que nos está viendo, jueves 12 horas, todos los jueves 12 horas, hora del Centro Toluqueño de Escritores. Conduce nuevamente Raúl o el doctor Hinojosa Ollán. Ok, O el doctor. pues ahí está, A lo vénganse mejor todos un los día jueves. que vaya pasando, vamos a hacer un experimento, meter a la gente que A que vaya conduzca, pasando, claro. ¿no? Y también hay una invitación, digo, también hay que hacer una invitación a todos los becarios, ¿no? Que vengan y digan, no, yo quiero mi lugar. ¿no? Claro. El próximo está Vero Gil, que también es Ay, veterano. una visita, Vero. A ver, El próximo jueves. anúnciala. La próxima semana, jueves, ¿qué jueves es? Jueves 25, muchas gracias, jueves 25, 12 horas, Vero Holguín en la hora del Centro Toluqueño de Escritores. pero alguien. Muchísimas gracias. Vámonos. gracias. Nos vemos Bravo. el jueves. Bravo. Muy bien. A ver, déjame apagar mi teléfono. No sé si aguantó la batería de mi teléfono. Justo se acaba la pizza. Pero en 3 segundos.